Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa de Misiones en el Mundo para compartir con usted un tiempo especial del Señor. En estos días tuvimos la presencia de varios misioneros que nos acompañaron en nuestro programa y realmente de cada uno de ellos pudimos sacarle hermosa información, abundante información. El Señor nos da esa posibilidad de poder intercambiar y ver todo lo que en su corazón Dios le está poniendo en este tiempo, algunos en el África, otros en el Asia, en distintos lugares, pero en todos ellos la dirección viene de parte del Señor. Y esto realmente nos conmueve, nos bendice y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque está aquí a mi lado el director ejecutivo del Departamento Nacional de Misiones de la Unión Asamblea de Dios. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Perfectamente aquí en Rosario. Bueno, realmente el placer es nuestro de recibir no solamente al director, sino también a muchos misioneros, ¿no?, que en este tiempo están llegando a la ciudad de Rosario y realmente es una bendición. ¿Cuántos misioneros calculás que están aquí por la ciudad? ¿En este día, para este evento? Sí. Bueno, no estoy muy seguro porque es un evento nacional y los que pueden responder vienen, pero esperamos, por lo menos para dar testimonio, tiempo especial, hay 3 familias misioneras para el evento. Que van a dar testimonio. Sí. Pero de visita. Sí, los que están en gira y demás llegan ahí a la iglesia. Claro, realmente. Bueno, realmente hablábamos fuera de cámara de todo lo que fue los comienzos de tu vida en las misiones. Arrancó hace 20 años, me decía, ¿no? Sí, hace 20 años salimos al campo por primera vez. Arrancó un poquito antes. Claro, sí. De hecho, tendría que remontarme hace 36 años atrás, que yo tenía 12 años cuando escuchamos por primera vez el tema de que desde Argentina se podía hacer misiones. Y nos involucramos directamente, mi papá era el pastor de la iglesia, y nos involucramos directamente para enviar a una familia misionera en ese tiempo para Catamarca, que comenzamos haciendo misiones hacia el interior del país, ¿no? Claro, Catamarca no tenía iglesias en ese tiempo. Claro, y bueno, allí sentiste de involucrarte también en la obra misionera. ¿Fue un llamado? ¿Cómo fue eso? Bueno, al principio me llamó mucho la atención en misiones y yo con 12 años trabajaba con mis hermanos en armar las carteleras de la iglesia. Generalmente lo que hacíamos en aquel tiempo no apuntábamos al exterior, apuntábamos a las provincias argentinas. Y entonces yo estaba muy metido hasta que de repente ese mismo año llegó quien es todavía el director del Instituto Bíblico Río de la Plata, el hermano Rocky Grams, y predicó respecto a nuestra responsabilidad misionera hacia todos los pueblos de la tierra. Y bueno, ahí fue un llamado muy fuerte y claro del Señor para mí hacia el campo misionero y eso marcó mi vida, ¿no?, hasta el día de hoy. ¿Eras casado, soltero en ese tiempo? Bueno, quería casarme a los 12, pero no me dejaba mi papá. ¿A los 12? Bueno, claro, tenía razón. Sí. Tenía razón. Pero, ¿y cuándo te casaste? ¿A qué edad? 22 años. Tenía 21 años, perdón, mi esposa. También era un purrete. Claro, era un chiquito. Yo me casé a los 20, así que más o menos. Bárbaro. Bueno. Lo que pasa es que yo vi a la chica esa tan bonita y le dije si se quería casar conmigo, y me dijo, ¿es de verdad esto? Y si me propones casamiento, nos casamos ya. Entonces así fue, ¿no? Bueno, buenísimo. Y entonces, se casaron. ¿Tu esposa? Mi esposa se llama Viviana, es de Córdoba, capital, y fue a estudiar al Instituto Bíblico, ahí nos conocimos. Y bueno, hicimos todo el instituto, terminamos casados, el Instituto Bíblico, y de ahí enseguida salimos a pastorear y un par de años después al campo misionero. Claro, y me decías que se fueron para algunos países. Sí. Empezaron en Paraguay. Comenzamos en Paraguay, fuimos como pastores de jóvenes a una iglesia que estaba en pleno desarrollo y crecimiento
y a plantar otra iglesia más, pero como base fuimos a ayudar en una iglesia y de ahí a plantar otra. Y estuvimos prácticamente 3 años, fundamos una iglesia y servimos en la otra como pastores de jóvenes. Y bueno, ahí comenzó todo esto de la movilización misionera, ¿no? Porque me fui involucrando de a poco. Recuerdo que había unos chicos de Brasil que me invitaron a su pequeño departamento y me mostraron un video que todavía lo usamos por ahí, que se llama Ilumina la Ventana, no sé si recordás, que hablaba de la ventana 1040. Sí, claro. Este de Ilumina la Ventana a mí me impactó, yo me lloré todo y dije, sí, es verdad, es esto lo que nosotros sentimos, lo que Dios nos llamó a hacer. Y con la Asociación de Pastores de la zona, de la región de Alto Paraná, nos pusimos a trabajar en enviar una familia misionera, que estaban preparados, había una necesidad y sin que exista un departamento de misiones, una agencia misionera, nos unimos entre todos y simplemente juntábamos el dinero, oramos por ellos y los mandamos, ¿no? Claro. Y entonces eso empezó a despertar en mí con fuerza lo de trabajar en la movilización de misiones. Ahora, el Señor te dio la posibilidad de estar viviendo en varios países latinoamericanos, ¿no? Sí. De todos ellos, ¿qué recordás que realmente este lugar no me gustaría dejar? Wow, yo podría decir eso de todos los países donde estuve. Mi esposa dice que cada uno tiene su encanto. Claro, dice, vos vas a un país, te querés quedar de misionero ahí. Pero de verdad, me gustó mucho Paraguay, me gusta la gente paraguaya es preciosa, amamos tanto Paraguay. El paraguayo cuando te ama te va a dar las medias, o sea, se entrega completo, es un amigo de verdad, un amigo sincero. Tenemos tantos amigos tan preciosos y que basta contar esto, que pasaron 18 años de que llegamos por primera vez y la gente todavía nos llama pastor. Estuvimos solo 3 años con ellos y todavía seguimos y ellos siguen sintiendo ese lazo que se formó, ¿no? Claro. En Venezuela lo que me impactó mucho es la iglesia respondiendo financieramente a las misiones. Bueno, ustedes conocen el contexto de Venezuela, todo el problema financiero que tiene el país aún ahora. Cuando nosotros llegamos hace 17 años, no había nada de misiones en Asambleas de Dios. Y de repente, en tan solamente unos 5 años y medio, eso fue un boom, un estallido increíble. Y la gente ha abrazado la visión misionera. Levantamos una red de movilización a nivel país que todavía me sigue sorprendiendo la forma que ellos oran y dan para misiones, a pesar de la pobreza y necesidad que tienen. Hoy el sueldo de un obrero ronda los 7 u 8 dólares por mes en Venezuela, y ellos aún así están dando de tal modo que no tuvo que regresar ninguna familia misionera venezolana al país a causa de la necesidad económica. Claro. Eso me impacta de Venezuela todavía. Y de Costa Rica, que es el último país que estuvimos, también lo que me gusta es todo, el país, la gente, la iglesia. Es para enamorarse, de verdad. Sí, realmente, bueno, tuve la oportunidad de estar solamente unos días allí. Me gustó el clima, porque sí, es un clima perfecto, de verdad. Especial. Pero los hermanos en Costa Rica tienen también una particularidad, ¿no? Que seguramente ustedes la vivieron más profundo, ¿no? Son tan sencillos, Realmente a mí me gustó mucho todo lo que viví en esos días allí en Costa Rica. Y de allí de Costa Rica, ¿querían volver o querían quedarse? En principio no queríamos volver. No querían. No, porque es justamente lo que mencionas de la sencillez de la gente, el amor con que te reciben. Ellos mismos nos decían, tienen que quedarse, hacerse nacionales, o sea, nacionalizarse, y si algún día se van como misioneros nuestros. Esa era la cuestión. O sea, claro, que no nos querían dejar venir. Ellos ofrecían, como decimos nosotros, el oro y el moro. Dice, es por plata que se van o no queremos que se vayan. Entonces es muy bonito lo que hace el pueblo
de Costa Rica y su amor por las misiones marcado también. Claro, pero cuando uno realmente, como siempre digo, tenemos la directiva del Señor, Sí. oramos y vemos que la voluntad de Dios es otra, con mucha, con una manera elegante uno tiene que decirle, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Sí, no es fácil, Carlos, porque uno se enamora del pueblo, de la gente, y la premisa, por lo menos de nuestra familia, y sé que de la mayoría de las familias misioneras, es esta: lo que Dios nos diga, eso haremos, donde Dios nos manda, ahí vamos. Y es difícil tomar esa responsabilidad cuando sentís que Dios empieza a desarraigarte, a quitarte del país. Para mí fue horrible, cada país donde estuvimos, el sentir que de a poco el Señor estaba cambiando nuestro corazón y desarraigándolo, y a la vez fue la expectativa de decir, bueno, Señor, ¿y ahora a dónde? ¿Qué es lo que querés? Entonces es una cosa bien rara, uno se quiere quedar, pero todo el resto del alma dice, voy a la voluntad de Dios, tengo que seguir tras esos pasos. Claro, pero lo que le estaban ofreciendo en ese momento de venir aquí a Argentina a dirigir todo el movimiento misionero nacional de la denominación no es poca cosa, ¿no? No, es un desafío enorme, que al principio no nos gustaba mucho la idea de venir, porque, o sea, quien estaba dirigiendo, Brad Walsh, el misionero de los Estados Unidos, que Dios lo usó mucho estos últimos 30 años, 28 años para fortalecer la visión misionera de la Unión de las Asambleas de Dios y demás. Para mí, ponerme los zapatos de él, igualar el trabajo y luego perfeccionar lo que se viene haciendo, es un gran desafío, porque no cualquiera puede hacerlo. Claro, como decimos normalmente, la vara estaba alta, claro, y llegar al salto en alto cuesta un poquito. Había que ponerse los zapatos grandes. Pero claro, yo creo que el Señor tiene siempre algo para darnos, donde marcamos no solo territorio, sino visión para la iglesia. Pero, ¿qué te parece si esto nos comentás en el próximo bloque? Dale, hacemos un breve intervalo musical y volvemos. Han sido muy alentadoras estas primeras semanas de enseñanza, porque uno se pregunta, tú sabes, dedicas todos estos años al estudio del idioma y la cultura, y solo te preguntas cómo va a responder la gente cuando comiencen a oír la palabra de Dios. ¿Habrá quien quiera venir a escuchar? Una de las ancianas, su nombre es Mulok, estábamos sentadas en el portal el otro día y me dijo, sobrina, me llama sobrina. Tú sabes, dijo, es como si estuviéramos dormidas. Estábamos comiendo, íbamos a trabajar en nuestros campos, plantando nuestro arroz y cosechando y viviendo nuestras vidas día tras día. Pero solamente escuchando la palabra de Dios es algo tan maravilloso. Y dijo, mi hígado está apenas lleno, dijo ella. Se siente tan bien tan solo escuchar la palabra de Dios. Uno de los ayudantes de traducción de Dave, su nombre es Ticito, cuando estaban viendo los 10 mandamientos con Moisés y aprendiendo sobre el pecado, él tan solo dijo a Dave, hombre, que yo tuviera todas las piedras del río, todas las piedras pesadas y las grandes rocas y todo, dijo, y plafones todas juntas y formando una gran pila, dijo, eso sería como el peso de mi pecado sobre mí. Y luego dijo, estoy ansioso de saber la manera en que Dios se va a encargar de eso y de liberarme de ese pecado. Dijo, no tengo palabras para expresar lo agradecidos que estamos de que tú y Julie vinieran a enseñarnos la palabra de Dios. Sabemos que has dejado tu familia, has dejado tu hogar, has dejado tu país y solo quiero que sepas lo agradecido que estoy porque este mensaje es sencillamente asombroso. Ha sido verdaderamente difícil, muy difícil aprender este idioma, pero es un gusto tan grande para nosotros ser parte de lo que Dios está haciendo ahí. Dave es un instalador de tableros de yeso, yo era apenas un dependiente que trabajaba para la compañía telefónica, tú sabes, no somos personas con mucha educación, pero Dios, puedo decirlo honradamente, que Dios nos ha capacitado para hacer lo que hacemos.
y sabemos que está cambiando las vidas a pesar de que solamente estamos en las primeras lecciones de la enseñanza. Él ya está impactando sus vidas y abriendo sus corazones y sus mentes a la luz. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y tenemos el privilegio de tener entre nosotros a Daniel Peloso. Realmente, Daniel, una bendición saber que van a estar por Argentina por unos cuantos años. Y bueno, sí, no sé cuántos, pero sí vamos a estar los que el Señor diga. Y bueno, es todo un desafío, nos decías en el bloque anterior, porque ya conocía más o menos todo lo que significa estar al frente de esta dirección ejecutiva, pero ¿cuántos misioneros tiene actualmente la Unión Asambleas de Dios en Argentina? Aprobados y en el campo 178. Son 45 proyectos en un poquito más de 60 países. Qué bueno. Y eso más o menos el número varía según el año. ¿Cómo se maneja? Varía mucho de acuerdo a los que van saliendo. Por ejemplo, esta semana pasada, en un solo día, salieron 3 familias. O sea, fueron 2 familias a España, a 2 diferentes ciudades diferentes y una a Polonia. Y fue re lindo porque unos salían a la mañana, tipo 11 de la mañana, otros a las 8 y después a las 10 de la noche. Fue precioso despedir en ese día nosotros a 3 familias ya saliendo del campo. Entonces, de repente hay meses que salen 3, 4, 5 familias, regresan algunos del campo para hacer gira, para recoger fondos y demás. Pero siempre se mantiene la cifra por ahí entre los 178, 180 misioneros y tenemos en Grupo Potencial Misionero 207 personas preparándose para salir al campo misionero. Entre 2 y 10 años van a salir ellos. O sea, la idea es que de esos 170 pasen a ser 200, por decirte, o reemplazar a los ya existentes. ¿Cómo? No, en todo se van a sumar. Porque salvo que vengan como nosotros, que regresamos al país y dejamos de ser misioneros activos en el campo para ser líderes ahora, pero si no, salvo que el Señor los llame, no van a salir del campo. La mayoría de la gente que nosotros tenemos son misioneros de carrera. Y están arraigados, ¿no? La mayoría muy arraigados. De hecho, hay gente que no quieren volverse más. Han dejado, por ejemplo en España, tenemos 2 familias muy queridas, de los primeros que salieron al campo, la familia Palma y la familia Rodríguez, que han dejado de ser misioneros del Departamento de Misiones, pero siguen plantados en España, ya por más de 20 años. Claro. Y entonces ya son pastores de iglesias grandes y demás, no necesitan que se les envíe sostenimiento de Argentina, entonces hubo un desarraigo de nosotros, y siguen siendo hermanos, amigos y todo lo demás, pero dejaron de ser misioneros del departamento, pero siguen en el campo. En ese caso, ¿cómo es? Ellos ya no pertenecen al Departamento Nacional de Misiones. Es correcto. O sea, ellos son independientes. Pero en el proceso del envío de una persona que una iglesia dice, tengo un candidato. Sí, perfecto. Tengo la posibilidad de enviarlo, están los recursos. ¿Cuánto tiempo lleva esa maceración de ese hombre, ese matrimonio? Bueno, depende de lo que hayan estado haciendo antes. Si es un joven que todavía no ha hecho una vida fuerte en la iglesia y demás, pueden llegar a pasar 3, 4, 5 años. Si es una persona que está más avanzado, que es un líder de una iglesia o un pastor, puede llevarle 2 años máximo. El proceso desde que un proyecto es aprobado hasta que sale debe tardar 1 año. Nosotros decimos 1 año para recaudar fondos y salir. Lo que tarda es la preparación para salida, porque primero pedimos que tengan el seminario bíblico hecho, estudios teológicos.
Es lógico porque si van a hablar de Cristo tienen que sí, saber quién es sí, Él, sí, digamos, ¿no? seguro. Entonces eso en primera instancia, que duraría una preparación básica mínima 3 años. Y de ahí la escuela de misiones, que es un año más, y tiene herramientas profesionales, por así decirlo, de misiones. Por ejemplo, cómo plantar iglesias en otra cultura. Estudiamos antropología cultural y demás. Entonces esa preparación que se necesita para hacer el trabajo afuera. Claro, qué interesante, porque esto también abre la cabeza a mucha gente que tal vez de otras vertientes dicen, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo me involucro? No podemos mandar a un tierno, espiritualmente hablando, Sí. sin herramientas. Claro. Tenemos que tener una persona formada, con saber de que realmente la puede pelear allá, ¿no? Sí. Ustedes están viendo esto en la mayoría de los casos, han visto deserciones, ¿cómo? Sí, gracias a Dios dentro del Departamento de Misiones el índice de deserción no es tan alto, gracias a Dios en ese aspecto, justamente por los filtros anteriores que tenemos. Claro. Siempre necesitamos Son tener muy un fuertes. filtro. Correcto, Son claro. fuertes. Bueno, uno se asusta cuando dice 4 a 5 años de preparación teológica y misionológica. Uno dice, no, yo me voy porque el campo me está llamando. Es verdad, la urgencia es enorme. De ahí la responsabilidad de la iglesia local, Carlos, de que nosotros tenemos que invertir tiempo en la iglesia local, porque es en la iglesia local donde se prepara a la gente, donde Dios llama al misionero. Digamos, están los recursos financieros, humanos, están dentro de la iglesia local. Entonces, si nosotros trabajamos con la iglesia local anticipadamente, podemos reducir esos tiempos. Sí, por eso existe para nosotros el Grupo Potencial Misionero, que trabaja con la persona que tiene un llamado y entre 2 y 10 años es el proceso para salir al campo. Por ejemplo, hay un adolescente o jovencito que no está todavía ni terminó su secundaria, el Señor lo llamó, ok, perfecto, me parece excelente, lo podemos ayudar, guiarlo en el paso a paso, en el día a día, hasta que lo llevamos por todo el proceso, como un tutor lo toma de la mano y lo pone en las puertas del avión para salir al campo, ¿no? Ese proceso puede llevar de 2 a 10 años, depende de la persona, la preparación que tenga. Qué interesante todo esto que nos compartís. Realmente todo un desafío, como decíamos al comienzo, tomar un departamento nacional donde ha involucrado tanta gente y seguramente con diferentes vertientes, diferentes iglesias, manera de pensar, aunque de alguna manera tratan de homogeneizar sí, todo, ¿no? Tarde o temprano. Pero es un desafío para ustedes, ¿no? ¿Cuánto hace que volvieron a Argentina? Bueno, unos meses apenas, el día 21 de enero de este año, 20 de enero llegamos. ¿Alguna experiencia ya como para ir cerrando nuestro programa del día de hoy que te haya marcado durante estos últimos años y que vos digas, esto no me lo olvido más en la vida? Sí, podría contarte anécdotas y deberíamos hacer un programa entero de anécdotas. Bueno, la próxima te invito, ¿eh? Dale, pero una de las cosas que más me marcó y que fue cuando éramos misioneros en Paraguay fue que nosotros necesitábamos unos $500 para vivir en Paraguay en aquel tiempo, hace 20 años atrás. Nuestro alquiler de la casa solamente valía como $200. Entonces el resto lo usábamos para viáticos, alimentación, colegiatura de los chicos. Bueno, entonces teníamos 3 chicos, Catherine no había nacido, y un día yo me levanto, me siento en la cama y como buen pentecostal me pongo a hablar en lenguas y mi esposa me dice, ¿qué te pasa, loco? Despertate. Y yo le digo, es que yo había soñado que el Señor me decía que me llegaban $700 ese mes. Y yo con $200 extra pensaba pintarle el cartel al frente a la iglesia que estábamos levantando, comprar un par de sillas y era la madrugada. Entonces Vivi me dice, levantate y andá. Como estábamos de misioneros en las 3 fronteras, yo subí al colectivo internacional que me pasó por la frontera Brasil-Paraguay, Brasil-Argentina y llegué a Puerto Iguazú, la ciudad de las cataratas.
porque me hacían un giro telegráfico en ese tiempo y yo recibía en el correo argentino el dinero, ¿no? Entonces llego y el jefe de correo me estaba esperando, no que me estaba esperando, yo estaba esperando, y cuando viene el jefe de correo me saluda y dice, te estaba esperando, porque él me dice eso porque creo que el correo argentino subsistía por las misiones, solamente nosotros mandábamos como 200 cartas por mes, ¿no? Entonces la sucursal de Puerto Iguazú creo que subsistía por la carta que yo mandaba. Agradecido el hombre. Sí, claro, conocido, vieja. Y dice, yo le digo, ¿me llegó el giro? Sí, te llegó el giro. Yo digo, ay, gloria a Dios, este es el Señor. Y claro, cuando me entrega el pequeño comprobante, yo miro y casi me muero, porque llegaban $200, no 700. Y yo me repeleé con Dios. Me peleé con Dios, me ilusionaste todo, Señor, ¿qué fue esto? Y emprendí el camino de regreso, 25 kilómetros, y yo venía peleando con Dios y diciendo, ¿cómo le voy a contar a mi esposa? Que la ilusioné con 700 también, ¿no? Y cuando llego al centro de Ciudad del Este, lo que era Puerto Stroessner antes, yo voy a una casa de cambio y entrego y le pido guaraníes, ¿no? Y ahí empecé a entender la cosa, porque eran 700.000 guaraníes. Y yo me peleé peor con el Señor, porque me hablaste en guaraníes y yo creí que eran dólares. No, tenés que hablarme en una sola moneda. Esto de ser misionero es complicado, con diferentes monedas, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco más de paz en el corazón, llego a casa y yo fui pensando qué le iba a decir. Entonces le digo, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Y ¿cuál es la mala? La mala es que, la buena es que el Señor nos ama y tal y cual, así, ¿no? Pero la mala es que nos llegaron solo 200. Y bueno, entonces nos fuimos a orar al dormitorio, y esta es la parte que me impactó realmente, es que como nos había llegado tan poco dinero, lo único que nos quedaba era confiar en el Señor. Nos fuimos con nuestra hija mayor, Dana, que ahora ya es casada y todo, pero en aquel momento tenía como 5 años y medio, 6 por ahí. Nos arrodillamos los tres, nos tomamos de la mano, y yo hice una oración de esas teológicas, ¿no? Le recordé al Señor todos sus atributos, Shaddai, Jireh, todos se los recordé, ¿no? Y Vivi oró, Señor, mira los chicos, qué sé yo. Pero cuando le tocó orar a Dana, a nuestra hija, Dana dijo, Señor, te doy gracias porque la heladera está llena. Y literalmente había 2 huevos y 1 litro de leche. Eso era todo lo que había, y $200 en el bolsillo. Y bueno, nos reímos, nos levantamos, y un rato más tarde, cerca del mediodía, viene un diácono de la iglesia, toca la puerta y me dice, acompáñame, pastor, hasta la calle, vamos hasta la camioneta, y me empezó a bajar un montón de bultos y dice, ayúdame a bajar esto. Y yo estaba tan cargado con lo que estaba pasando que ni cuenta me doy de lo que pasa, ¿no? Entonces cierra la camioneta y me dice, ahora hay que llevar todo esto adentro, pastor. Y claro, yo le obedecí, lo llevé todo, ¿no? Cuando estamos adentro le digo, Carmelo, ¿qué es esto? Y me dice, pastor, esta mañana estaba del lado de Brasil y allá el Señor me habló y me dijo, hacé una buena compra de mercado y se la llevas al pastor, así que ore por mí y me voy, me dice. Entonces cuando él se fue, abrimos todo y mirad, no sé, había 20 litros de aceite, había paquetes de 5 kilos de arroz, azúcar, fideos, de todo, carne. Cuando acomodamos todo, la heladera estaba llena, la alacena llena, tuvimos que hacer bolsitas y llevarle a algunos hermanos porque había tanto. Imagínate 20 litros de aceite, se funde antes que lo termine de usar. Claro. Entonces tuvimos que salir a regalar cosas a hermanos, a otros pastores. Y lo que me marcó durante toda la vida de misioneros, y que se lo he dicho muchas veces a mi hija cuando estamos en situaciones difíciles, le digo, Dana, necesito que ores como aquella vez en Paraguay. Y ella es una mujer de fe y ora y de verdad pasan cosas tremendas. Eso me ha marcado toda la vida, la provisión. Qué hermosa experiencia, realmente. Cosas como esa, obviamente no la podemos olvidar, pero también nos dice que la fidelidad del Señor permanece para siempre. Sí. Nuestra fe es la que a veces varía y nos sentimos que no somos nada, pero el Señor siempre nos hace recordar de alguna manera. Sí, Señor. Gracias, Daniel, por tu tiempo, gracias por poder explayar todas estas cosas maravillosas que le han sucedido en la vida y que de alguna manera también nos ayudan a reflexionar en todos los hechos de nuestra vida. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Gracias por la invitación y a toda la iglesia y los que están mirando que se involucren en las misiones, que vale la pena. Bueno, muchas gracias, que el Señor
les acompañe todo y veo que realmente estamos teniendo un tiempo maravilloso, hermoso, de todo lo que la gracia de Dios está haciendo en nuestra vida y cada día agradecemos a Dios por la bendición de poder estar en su camino, en su presencia. Bueno, nos vamos en este programa hasta la próxima semana.